máximo 100 metros. Podría ser un edificio, a lo sumo un campus, pero no mucho más que eso. Bueno, una red WAN es aquella red en la cual utilizamos para vincular esos edificios o campus que pueden estar a varios kilómetros de distancia. Imaginemos que entre el edificio, entre el rectorado y la sede de Córdoba, o el campus que está ahí al lado del héroe de Malvinas, o cualquiera de otras de las sedes de la universidad, hay una red WAN que las vincula. Bueno, esa vinculación hay de dos formas. Una es una vinculación en forma privada, que cuando hablamos de forma privada, quiere decir que estamos utilizando direccionamiento privado, o sea, para vincular, por ejemplo, la red de Córdoba con la red del campus, estaríamos utilizando, no sé, por ejemplo, la red 172.16. ¿Ah? Ya sabemos que ese direccionamiento es privado, listo, lo estamos utilizando. Y si no, puede ser en forma que utilicemos una WAN pública. En este caso, el caso más sencillo de ver es cuando utilizamos la red de Internet. O sea que cualquier persona en el mundo, conociendo nuestras direcciones IP, puede llegar a nuestros servicios. Bueno, acá en forma esquemática los que les decía, nosotros tenemos en este caso tres sedes, cada una tiene su propio tipo de red. Fíjense que la LAN 1 utiliza una red Ethernet, pero la LAN 3 y 4, que tienen ese dibujito que es como una especie de anillo, estarían utilizando, por ejemplo, Token Ring, y los datos irían pasando desde una red a otra red a través de una red WAN. Siempre que estamos hablando de una red WAN, estamos hablando de que hay uno o más proveedores de servicio en el medio dándonos algún tipo de servicio que necesitamos para llegar de un lado al otro. Alguien nos tiene que hacer el transporte de esa información de un lado hacia otro. Bueno, generalmente son proveedores de servicio. Nada nos impide que nosotros hagamos nuestro propio cableado y pongamos nuestros propios equipos para hacerlo. Lo que pasa es que es totalmente antieconómico. Pero bueno, con uno o varios proveedores de servicio podríamos, ya sea tanto en forma con una WAN privada o con una WAN pública, llegar desde una sede hasta otra sede. Imaginemos que la Universidad Nacional del Oeste tiene un convenio con la Universidad de San Pablo y tienen vinculados sus laboratorios vía una WAN. Entonces, los direccionamientos de esos laboratorios podrían estar vinculados y trabajar como si uno estuviera en una red mucho más cómoda para trabajar, ¿no? Básicamente eso. Bueno, hay un montón de protocolos de WAN. El que vamos a ver hoy se llama HDLC, pero también tenemos protocolos como Frame Relay, ATM, que es el modo de transferencia sincrónico, un protocolo punto a punto, SDLC, que es el antecesor del HDLC, es el modelo, perdón, es el protocolo previo. Ese era propietario de IBM, el HDLC es abierto, y el LLC, que es un protocolo intermedio que se utiliza. Bueno, todos estos protocolos que tenemos acá, todos trabajan a nivel de enlace, ¿ah? De enlace de datos, o sea, son todos protocolos de capa 2, como es el protocolo de wireless o como es el protocolo de Ethernet. Son protocolos de capa 2, lo único que se utilizan para redes WAN.
Bueno, como siempre, la pila de el modelo OSI de las 7 capas. Nosotros vamos, en este caso, vamos a estar trabajando a nivel de enlace de datos y, como bien conocemos, a nivel de enlace de datos tenemos encabezado los datos propiamente dicho que vamos a transportar, que vienen de capas superiores, y una cola o tráiler. Hasta acá es un poquitito más de lo conocido. ¿Está? Ahora vamos a adentrarnos en el protocolo HDLC. Antes de empezar con el HDLC, les mencioné que íbamos a ver 3 protocolos de WAN en comunicaciones 2. No, creo que no, profe. Ah, ok. Bueno, vuelvo entonces una paginita para atrás. Nosotros vamos a ver los 3 primeros protocolos, el HDLC, Frame Relay y ATM. Esos 3 protocolos son los que a ver. Esperen que se quiere unir más gente al baile, así no se atrasan. Bien. Nosotros vamos a ver esos 3 protocolos, HD, Frame Relay y ATM. ¿Por qué vemos esos 3 protocolos? Bueno, porque cada uno de ellos tiene particularidades que es necesario que conozcan. ¿Y por qué es necesario que conozcan? Bueno, porque les abre un poco el panorama de cómo fueron evolucionando las redes WAN y qué cosas se podía obtener de cada una de ellas. Hay muchos protocolos, hay más protocolos de WAN, pero bueno, viendo estos 3 primeros, que son muy distintos uno del otro, vamos a tener por lo menos un panorama de cómo pueden funcionar todos los protocolos de red. Bueno, ahora entrando a HDLC. Bueno, como dice acá, es un protocolo de comunicaciones punto a punto y punto multipunto. Básicamente, cuando hablamos de punto a punto, estamos hablando de una comunicación entre 2 extremos, nada más. Cuando hablamos de punto multipunto, es como, bueno, ya vamos a ver un ejemplo en forma gráfica, pero no importa, es como cada ejemplo, varias terminales, en este caso podrían ser tipo cajeros automáticos o podría ser la propia sucursal del banco, en donde todos se conectaban hacia a ese gran servidor o mainframe para mostrar las transacciones. Bueno, si alguno se acuerda de Comunicaciones 1, ahí estamos viendo cuál es el código de banda base que utiliza. ¿Alguno reconoce ese gráfico que es? ¿Ninguno? Bueno. Código Manchester, ¿puede ser? No. Manchester usamos en Ethernet. Ah, claro. Este no No me acuerdo el nombre. Este no está transicionando a mitad del intervalo, este transiciona en el inicio. ¿No? Bueno, este es el famoso no retorno a cero invertido, donde con el 1 transiciona y con el 0 no transiciona. ¿Ves? Uno de los códigos banda base más comunes. ¿Tá?
¿Qué problema tiene este tipo de códigos? Que ante muchos ceros consecutivos puedo perder el sincronismo. ¿Se acuerdan que uno buscaba en el código banda base tener la componente continua lo más cercana a cero posible, que el código me ayude a autosincronizarme? Bueno, de acá en este punto del autosincronismo, y el último punto era la detección de línea. En este caso, tanto la detección de línea como la detección de línea se obtiene siempre, porque como no tengo un valor cero, sino que siempre tengo un valor positivo o negativo de tensión, entonces la línea se reconoce siempre. El tema está es que si yo tengo muchísimos ceros seguidos, yo puedo llegar a perder sincronismo entre transmisor y receptor. Pero bueno, es un protocolo que ya vamos a ver cómo trata de solucionar ese tema. Después es un protocolo orientado a la conexión, ¿no? Si yo tengo errores en la transmisión, tengo forma de recuperarme, ¿no? Ofrece una comunicación confiable. ¿Quién me puede definir qué es una comunicación confiable? ¿Alguno que me tire las características de una comunicación confiable? ¿Avisa sobre la pérdida de paquetes? No. No, o sea, a mí no me interesa que me avise. La comunicación tiene que ser confiable. Ahora, ¿cómo lo hago? Es otro tema, pero... Ah, que detecta error y lo recupera. Ese era. No. Que una comunicación sea confiable, ¿qué significa? Que los paquetes lleguen a su destino. ¿Pero con qué condición? Obviamente, en una comunicación yo quiero que los paquetes lleguen a destino. ¿Cómo? En orden. A ver, me gustó. ¿En orden? ¿Qué más? De manera cifrada. No. Las redes, olvídate, eso de cifrado es muy moderno. Acá los paquetes hasta ahora sabemos que tienen que llegar en orden, ¿qué más? Que no haya pérdidas de Que no información. haya pérdidas, ¿qué más? ¿De forma segura, profe? No. ¿No? No. Y que no esté duplicada la información. Que no esté duplicada. Ya tenemos en orden, que no estén duplicadas, que no se pierdan los paquetes, y me falta una última condición. ¿Yo qué espero de un mensaje? ¿Cómo tiene que llegar? Cuando alguien entrega algo, ¿cómo tiene que llegar ese algo? Completo. No, la palabra no tiene que ver con el completo, porque si llego sin pérdidas está completo. No sé si ya se dijo sin errores. No, pero no tiene que ver con los errores. Cuando yo entrego algo, ¿cómo tengo que entregar esa cosa? ¿Nunca escucharon que uno tiene que entregar algo en tiempo y forma? ¿Nunca escucharon esa frase? Ustedes tienen que entregar los trabajos prácticos en tiempo y forma. ¿Qué significa? En el tiempo que yo estoy esperando que ustedes lo entreguen, con el formato o con la información o con los datos que tiene que contener ese informe, como lo estamos esperando. Bueno, que una comunicación sea confiable implica básicamente 4 cosas. Primero, que llegue ese paquete, ese mensaje, esa trama, llegue sin pérdidas. O sea, al menos
tiene que llegar una copia de cada paquete que se envía. ¿Tá? Eso es un punto. O sea, primero sin pérdida. Después sin duplicados. O sea, solo tiene que llegar una única copia del paquete que estamos enviando. Porque si envío duplicados, estoy malgastando el tiempo o malgastando el medio de comunicación. Después, que cada paquete sea enviado en su orden original. Si ustedes hicieron algo de programación o vieron algo de estructuras, es el envío en forma de una cola FIFO. O sea, el primero en entrar, primero en salir, una cola esperando el colectivo. El primero que llegó a la cola es el primero que va a subir al colectivo. Básicamente es eso. Y por último, el paquete llegue en un tiempo razonable de tiempo. O sea, que llegue en un periodo razonable de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo envío un paquete, no puedo estar esperando en forma eterna a que el paquete llegue. No es el correo postal que uno puede estar esperando días a que llegue. No, esto tiene que llegar en tiempo y forma. ¿Y cuál es el tiempo y forma? Bueno, el tiempo que esté programado en la red en el cual el paquete tiene que llegar. Eso significa que sea confiable. ¿Tá? Básicamente es cumplir con esos 4 criterios. ¿Tá? Después, es un protocolo orientado al bit y sincrónico. ¿Qué quiere decir que es orientado al bit? Que yo voy a leer bit por bit. No leo paquetes completos. Yo voy leyendo bit por bit. ¿Tá? ¿Y qué es sincrónico? Básicamente es porque está ajustado con un reloj. Tanto el reloj en este caso, el reloj lo pone la estación padre, como vimos, ¿se acuerdan de DTE y DCE? Bueno, lo va a ajustar el padre y el hijo se va a sincronizar. ¿Y cómo se sincroniza? Por el código, por la transmisión sincrónica de no retorno a cero invertida. O sea, el código que tenemos ahí de no retorno a cero hace que yo pueda autosincronizarme con quien me está transmitiendo. Y después, bueno, como característica es que permite una transmisión transparente. No importa qué red tengamos arriba. Si arriba tenemos IP o tenemos algún otro tipo de red, no importa. Esto HDLC lo va a transmitir igual. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, como tienen ahí abajo escrito, las primeras normas de HDLC, que son estándar, ¿tá? Por eso son normas ISO, porque son estándar, son del año 84. Como les mencioné, el SDLC, que era el original de IBM, era propietario. Pero bueno, HDLC es un código muy similar al SDLC, es totalmente abierto y estandarizado por norma ISO. La última normativa que hay, que es la actual, es del año 2002. El último número al final de la norma indica el año en el que se publicó. Bien. Los que le decía, cuando hablamos de punto a punto y punto multipunto, tiene que ver con cómo cada una de las interfaces que tengo en mi router se va a conectar con la terminal remota. Si por cada interfaz tengo una única terminal, va a ser una comunicación punto a punto. Si tengo múltiples terminales atrás de mi interfaz, bueno, eso va a ser una comunicación punto multipunto. Como les decía, por ahí el primer ejemplo de punto a punto es, yo tengo una terminal conectada con
con un mainframe, por ejemplo, a través de una WAN, y en punto multipunto yo tengo en una única interfase muchos dispositivos diferentes, como pueden ser cajeros automáticos o algún otro, o varias sucursales, entrando por una única interfaz. Bueno, HDLC tiene 3 tipos de estaciones. Llamemos estaciones o terminales o tipos de dispositivos. Tenemos estación primaria, que es la encargada de controlar el enlace. Básicamente sería la posición del servidor, ¿ah? Donde está el mainframe o donde está la casa central, por ejemplo. Las estaciones secundarias, que son estaciones que están controladas por una primaria, siempre es así, es bien del estilo master-slave o amo-esclavo, como le quieran decir. Y estaciones combinadas que tienen la capacidad de funcionar como primaria y secundaria al mismo tiempo. Después tenemos enlaces, lo que se llaman enlaces balanceados o no balanceados. El enlace balanceado está formado por estaciones combinadas, ¿tá? Quiere decir que ambos extremos de la comunicación suplen las funciones de estación primaria y secundaria. En cambio, el no balanceado es siempre entre una estación primaria y una estación secundaria. El concepto acá de balanceado o no balanceado tiene que ver con esto de master-slave. Si yo tengo estaciones que pueden cumplir las dos funciones, como son las combinadas, el enlace es balanceado. Si yo tengo una que hace de master y las demás son slave, es un enlace no balanceado. ¿Cómo puede operar HDLC? Bueno, HDLC puede operar en 3 formas básicas. Modo de respuesta normal, o sea, estamos en una configuración master-slave, o sea, en una configuración no balanceada. La estación primaria emite órdenes y las secundarias envían respuestas. Es muy simple, ¿no? Ahora, tenemos el modo balanceado asincrónico, en donde tenemos una configuración balanceada, que quiere decir que cualquiera de las dos estaciones, como son combinadas, puede iniciar la comunicación. En la master-slave, en la modo respuesta normal, es siempre la primaria la que emite órdenes, o sea, que es la que inicia comunicación. Y después tenemos el modo de respuesta asincrónico, que también se utiliza en una configuración no balanceada, pero en este caso particular, la estación secundaria puede iniciar una comunicación, ¿tá? Pero quien sigue comandando todo el enlace sigue siendo la comunicación primaria. El modo balanceado asincrónico es el que se utiliza básicamente cuando conectamos una comunicación vía routers. Hasta acá son todas definiciones. ¿Alguna duda, consulta o pregunta? Por favor, levanten el micrófono porque no veo la pantalla del... No, profe, por Meet. ahora ninguna, están todos poniendo el lugar arriba. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora vamos a empezar con las cosas que les gustan a ustedes. Vamos a ver la trama. La trama de HDLC es una trama bastante simple. Como es una trama de nivel 2, de nivel de enlace de datos,
Al igual que teníamos en Ethernet, acá vamos a tener un flag de entrada y un flag de salida, que el flag es para indicar que empieza y termina la trama, siempre es así. Cuando lo vemos a través de un analizador de protocolos, el flag no se ve, porque es parte del sincronismo, y nosotros vamos a ver desde la dirección en adelante. Bueno, fíjense que en este caso tenemos un único campo de dirección, un campo llamado control. El campo de información o datos es particular. Si recordamos Ethernet, en Ethernet teníamos entre 46 y 1500 bytes. Acá la única limitante que tenemos en el campo de información es que la longitud tiene que ser múltiplo de 8 bits. Acá está todo expresado en bits. Después tenemos un CRC y de nuevo el flag que indica la cola. Hay una pequeña diferencia entre el protocolo estándar y el protocolo implementado por Cisco, o el que encapsula Cisco, mejor dicho, en donde Cisco le agrega un campo más para indicar qué protocolo de capa superior tengo. ¿Para qué le sirve eso? Porque muchas veces cuando uno, hoy en día no tanto, pero en la década del 90, que había un montón de redes, uno podía tener redes Ethernet, redes Token Ring, redes FDDI, redes IPX, que eran las redes Nobel. Tener el campo protocolo habilitaba para que sea mucho más sencillo el manejo contra qué red íbamos a ir. Obviamente, este encapsulado de Cisco funciona únicamente en Cisco. El formato estándar es lo que está arriba, ¿no? Con la cantidad de bits que están indicados ahí. Bueno, el campo del flag. El flag, como les dije, que es el delimitador de trama, tiene la forma del número 7E, o sea, el número 0, 6 unos, 0. Ese es el delimitador de trama. Si recuerdan en Ethernet, nuestro delimitador de trama era el AA-AB, ¿no? O sea, el 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y terminaba en 1, 1. Ese era nuestro delimitador de trama. Bueno, acá el delimitador de trama tiene la forma del 7E. Después, el HDLC utiliza un mecanismo de inserción de ceros para garantizar transparencia del protocolo. Ya vamos a ver qué significa eso inmediatamente. Bueno, ¿para qué es eso? Para que no pueda darse la combinación del flag en ningún punto de la trama. Si yo mando en la trama, en algún lado, el delimitador como dato, en ese exacto lugar la trama se va a cortar, porque es el delimitador. Entonces, yo con este mecanismo de inserción de ceros, lo que me garantizo es que el delimitador nunca aparezca en la trama. Bueno, ¿cómo funciona el delimitador? Si hay 5 unos seguidos, el transmisor le inserta un 0. El receptor, del otro lado, cuando ve 5 unos seguidos, lo que va a hacer es sacar el 0. ¿Cómo funciona el algoritmo de inserción de ceros en el receptor? Como les decía, si veo 5 unos seguidos, pregunto, el sexto bit ¿es igual a 0? Si es igual a 0, elimino el sexto bit directamente, y si no es igual a 0,
pregunto, ¿el séptimo bit es igual a 0? Sí, entonces un delimitador. Si no es igual a 0, hay un error. Y ahí el protocolo HDLC tiene que informar de alguna forma de que hay un error. ¿Ah? Ya vamos a ver cómo se informan esas cosas. Hasta acá sobre el primer campo y cómo solucionar el tema del flag, ¿entendió? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien. Campo de dirección. Bueno, el campo de dirección, como les dije, tiene 8 bits, pero puede ampliarse en bloques de 7 bits, si es que se necesita. ¿Ah? ¿Qué es el bloque de dirección? Lo que hace es identificar a cada una de las estaciones secundarias que podamos tener en un enlace punto-multipunto. ¿Por qué? Porque en una punto a punto no hace falta dirección. Están espalda contra espalda, A se comunica con B y B con A, no hay otra posibilidad. Pero en una función punto-multipunto, de alguna forma, tengo que saber cuál es la estación secundaria o remota que está yendo hacia el punto a que está concentrando, donde está la primaria. No tiene mucha más explicación que esa, es un número lógico que se le da a esa terminal secundaria. El campo de control. Bueno, acá es donde está la magia. El campo de control tiene un formato variable. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mismo campo de 8 bits que tenemos, como mínimo 8 bits, ya puede tener entre 8 y 64 bits, dependiendo de la versión que estamos usando, pero como mínimo 8 bits, vamos a representar 3 tipos de tramas distintas. Dependiendo de los bits que tenga dentro del campo de control, va a significar, puede significar o tener sentido en 3 cosas distintas. Primero, que puede ser una trama de información. ¿Qué significa una trama de información? Que lleva los datos del usuario, propiamente dicho. Después, una trama puede ser una trama de supervisión. ¿Qué es una trama de supervisión? Es una trama que indica cómo está el estado del enlace, o cómo está sí, bien digo, cómo está el estado del enlace. Espérenme un segundito que alguien se quiere sumar. Joya. Marcelito. Perfecto. Escucho el clink clink y ya sé quién es. Y por tercero, las tramas de gestión o no numeradas, que esas nos sirven para setear distintos parámetros de configuración o datos que vayamos a necesitar. Primero vamos a ver las tramas de información. En las tramas de información o en el campo de las tramas de información, siempre el ejemplo lo voy a mostrar como si el campo fuera de 8 bits. Después vamos a ver qué pasa cuando tenemos campos más grandes. En este caso, la trama de información empieza por el primer bit en 0. Eso quiere decir que es una trama de información. Los 3 bits que siguen es el número de tramas enviadas. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener entre el 0 y el 7, porque son las posibilidades que yo puedo tener, como número de tramas enviadas. Después un número de polo fin, que ya vamos a ver para qué se utiliza. Y por último, otros 3 bits, que es el número de secuencia de la próxima trama que esperamos recibir. Si me prestaron atención cuando hablé con TCP, esto sería algo similar al número de secuencia del número de acknowledge, lo único que en TCP estamos hablando de bytes enviados y bytes que espero recibir. En cambio, en HDLC es cantidad de tramas que puedo enviar, cantidad de tramas que puedo recibir. ¿No?
Bien, el próximo campo es el campo de supervisión. ¿Y por qué se le llama campo de supervisión? Porque es el campo en donde yo puedo saber si el receptor me va a aceptar las tramas que yo estoy enviando. Estoy supervisando la comunicación. Entonces, si el receptor puede recibir mensajes o no, o si el receptor me rechaza el mensaje por algún tipo de motivo. En este caso, la trama en el campo de control empieza con el 1-0, eso identifica que es un campo de control. Antes empezaba con el 0, ahora empieza con 1-0. Después tengo 2 bits que son el código que yo estoy enviando en el campo de control, que los códigos son receptor listo o preparado, quiere decir que el receptor puede aceptar tramas. Receptor no preparado, quiere decir que el receptor o está ocupado o tiene algún tipo de problemas, pero no puede recibir tramas. Rechazo simple, es decir, que yo envié una trama de información y el terminal me la está rechazando por algún tipo de motivo. Puede ser que haya llegado en forma corrupta, puede ser que se le haya desbordado el buffer, no importa por qué, me la rechaza. Y el rechazo selectivo es porque, así como en TCP teníamos el concepto de ventana deslizante, que yo podía mandar varios segmentos de información hasta esperar un acknowledge. En este caso lo mismo, yo puedo enviar varias tramas de información en el cual el terminal remoto o la terminal principal podría rechazarme alguna de las tramas que yo fui enviando sin esperar la confirmación. Básicamente es eso. Y bueno, y por último, bueno, el bit de polo fin, que ya se los voy a explicar un poquitito más adelante. Y por último, el número de secuencia de la próxima trama que se espera recibir. Ya esto de las tramas enviadas y la que espero recibir, ya vamos a ver con un ejemplo de la misma forma en que lo vimos en TCP. Y por último, las tramas de control que son no numeradas. ¿Por qué son no numeradas? Porque no tengo el campo ni de número de trama que estoy enviando, ni el campo de número que espero recibir. Por eso se llaman no numeradas. En este caso, los 2 primeros bits empiezan en 1-1. Recordemos que en el primer caso, las tramas de información, el primer bit empieza en 0, en las tramas de supervisión empiezan en 1-0, y las tramas de no numeradas empiezan con 1-1. Y bueno, las tramas no numeradas que llevan la letra U, en este caso, por ser unnumbered, ¿ah? En inglés, por eso lleva la letra U, unnumbered, se utiliza para manejar toda la comunicación en cuanto al enlace. Pedido de conexión y de desconexión, fijar qué tipo de modo vamos a usar, si vamos a usar modo asincrónico o modo de respuesta asincrónica, o el modo asincrónico balanceado, o el modo de respuesta normal. Me sirve, también tengo la orden de reset, que sirve para reiniciar la conexión, rechazo de tramas, poner contadores en 0, ajustar las ventanas deslizantes, desconectar la conexión directamente con el comando disk. Bueno, cada uno de todas estas cosas que podemos hacer va a estar definida
por los 5 bits que tienen el campo este M que está partido al medio por el de polo fin. Con esos 5 bits se codifican o se pueden codificar, no sé si están los 32 puestos, pero bueno, se podrían codificar 32 comandos y respuestas con esos 5 bits que tenemos ahí en el paquete, en el campo de control. Bueno, el campo de control, como yo les dije, yo les mostré siempre el caso de cuando el campo de control tiene un solo byte, o sea, son 8 bits. Pero cuando tiene 32 bits, el campo de control tiene una disposición un poco distinta. Fíjense que en el campo de control de 16 bits, el número de trama enviada y el número de trama recibida, ahora en este caso tiene 7 bits para cada uno. O sea que yo puedo mandar o recibir o tener una ventana deslizante que pueda manejar hasta 128 tramas de información. Cuando tengo la de 32 bits, bueno, obviamente tengo 15 bits y ya el tamaño de la trama son de 32.000. Y cuando tengo 64 bits, ya no me acuerdo cuánto es 2 a la 63, pero bueno, son números bastante más grandes. En cuanto al campo de supervisión, se mantiene el formato, lo único que en la primera parte del campo se utilizan únicamente un par de bits y todos los demás quedan sin utilizar. El campo de polo fin siempre está en el medio y por último vamos a tener el número de trama que esperamos recibir. Y el campo unnumber, o las tramas no numeradas, o las también llamadas tramas de control, siempre tiene el mismo formato. No importa que el campo de información o de supervisión sean de 64 bits, o de 32, o de 16, o de 8, el campo, cuando estamos mandando una trama no numerada, siempre es de 8 bits. Siempre. Bueno, ¿por qué no pasa esto? Ahí está, bien. El campo de pol o fin, el bit pol o fin. Funciona, depende del contexto. Si la estación primaria tiene el bit S en 1, está solicitando una respuesta o le está pidiendo una respuesta a la estación secundaria. Si la estación secundaria responde a ese pedido con una trama de información o de supervisión, siempre. Y si enciende ese bit en 1, estando en el modo de respuesta normal, la estación secundaria está indicando el final de la transmisión. ¿Ah? No hay mucho más que eso. Poll es cuando yo hago un poll, estoy pidiendo información, fin, termina la transmisión. El campo de información, como les dije anteriormente, existe únicamente cuando estamos enviando tramas de información, si no, ese campo no existe. La cantidad de bits siempre es múltiplo de 8, siempre estoy mandando bytes completos en ese campo de información, y es un campo variable. La trama en HDLC puede tener el tamaño que yo quiera, no hay problema por eso. Lo único que tengo que respetar es que nunca se envíe el delimitador de tramas, en este caso el flag, y eso se cumple con el protocolo de inserción de cero.
Último, creo que es el último campo, el Frame Check Sequence, que es básicamente el CRC, que es el código de detección de errores, es el polinominal, es el que aprendimos haciendo la división en comunicaciones 1. Bueno, tiene dos tipos de polinomio divisor, ¿no? O de 16 bits o de 32 bits. Eso también se negocia con, ¿cómo se llama? A través del campo con una trama no numerada. Bueno, ¿qué tiene en particular esto? Bueno, dependiendo del tipo de red que tengamos arriba, por ahí nos conviene utilizar uno u otro de los RC. Las fórmulas que tienen ahí o los polinomios que tienen ahí son los que se utilizan dentro del protocolo. No es necesario que lo aprendan, tienen que saber que hay un CRC, al igual que Ethernet o que Wireless utilizaba el CRC en capa 2, en capa en HDLC también tenemos este campo el Frame Check Sequence, o la secuencia de control de trama, que utiliza exactamente lo mismo. Hasta acá, ¿dudas, consultas o preguntas sobre alguno de los campos? No. Ok. Bueno. Si se acuerdan de TCP, que les expliqué que no solo teníamos los algoritmos y los números de secuencia y número de acknowledge, sino que teníamos varios temporizadores que actuaban dependiendo de lo que estábamos controlando. O sea, teníamos una máquina de estado y varios temporizadores. Bueno, acá en HDLC también tenemos temporizadores. Recuerdan que les dije que uno de los criterios que tiene para que la información sea confiable es que las cosas lleguen en tiempo y forma. Y si no llegó en tiempo y forma, de alguna forma tengo que volver a reintentar para que ese mensaje llegue. Bueno, en este caso, el temporizador es un temporizador que se activa cuando yo envío una trama de información y que el temporizador ya no haya estado activo, ¿no? O sea, si ya está corriendo el temporizador, listo, lo dejo que siga corriendo. Pero si no estaba corriendo, en cuanto mando una trama de información, el temporizador empieza a correr. Si el temporizador se acaba, es una cuenta regresiva típica. Si el temporizador se acaba, o sea, llega a 0, quiere decir que no tuve ningún tipo de acknowledge del otro lado, como que la trama llegó. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Bueno, que la trama, cuando yo la transmití, se haya perdido en el camino. No nos olvidemos el gráfico que les mostré al principio, en donde había un montón de routers intermedios. ¿Ah? Entonces, bueno, se pudo haber perdido en el viaje. O que cuando llegó a destino, la trama esté corrupta, porque el CRC no se cumplió, el frame check sequence no se cumplió, bueno, y se haya descartado la trama y, ¿cómo se dice? Se haya descartado la trama y, bueno, nada, se perdió. Y la última opción que haya es que haya un error de hardware o software en algún punto ya sea en el transmisor, en el receptor o en el cable, puede pasar cualquier cosa. Entonces, bueno, ante la expiración de estos timers, de alguna forma voy a tener que
recuperarme ante el error. Bueno, cuando tenemos un router y configuramos y encendemos una interfaz serie, cuando vinculamos dos routers a través de una interfaz serie, lo primero que hace es, o en forma estándar, lo que hace es levantar HDLC. Por eso cuando ustedes hicieron el trabajo práctico de ruteo, no configuraron un protocolo de WAN. Directamente cuando encendió, los routers Cisco, por defecto, levantan HDLC. Por ahí no le prestaron atención, pero si veían cómo estaba el estado de la interfaz, les decía eso, ¿no? Que tenía encapsulación HDLC, que ahí se los marqué con una linda flechita verde y en negrita que había levantado HDLC. Clarísimo, profe. Bueno, esto es tal cual está en el estándar. Si ven arriba, en el estándar del año 86 y del año 84, 86, está medio borroñado, es como está el protocolo. Y fíjense que una de las cosas importantes que muestra es cómo está formado el campo de control tanto para 8 bits como para 16 bits. ¿Tá? Y lo que muestra ahí al costado son los comandos y respuestas que se mandan en la trama no numerada. Fíjense que no son 32 los comandos, son un poco menos, así que si el protocolo necesitara poner algo más, en su momento podría ponerlo. Pero fíjense que tenemos comandos de varias cosas, ¿no? Tenemos comando de prueba, comando de resetear la conexión, comando de setear el modo normal, el modo balanceado, de desconectar, y respuestas de varios tipos. Respuesta al test, respuesta del campo de información, o sea, tenemos varios tipos de respuestas. Y al costado tenemos los que les decía de los modos de operación que tenemos. El modo desbalanceado, que siempre tenemos una terminal primaria y secundaria, y el modo balanceado en donde tenemos terminales combinadas. Esto se los puse para que vieran que todo lo que les dije anteriormente no es una invención mía, sino que está sacado directamente del propio estándar de la ISO. Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, siguiéndolo, profe. Bueno, me alegro. Denme un momentito que me sonó el timbre, ya vengo. Denme un minuto. Ok. Cri, cri. No, profe, yo por mi parte no. Bueno, me gustó el grillito. Bueno, HDLC. HDLC, como dijimos, es un protocolo orientado a la conexión y confiable. Entonces, si es orientado a la conexión, tenemos que hacer cómo vamos a hacer el establecimiento de la conexión, cómo vamos a transferir los datos y cómo vamos a liberar esa conexión. Bueno, en TCP teníamos el camino de 3 vías.
Acá es bastante más simple la cosa. Tenemos, para iniciar la conexión, vamos a mandar una trama no numerada con el modo en el cual establecemos la comunicación. En este caso se utiliza el modo sincrónico balanceado. Recuerden que es el formato más usado cuando estamos vinculando routers. ¿tá? Si tuviéramos con terminales, con servidores del tipo mainframe y terminales, estaríamos utilizando, por ejemplo, el modo de respuesta normal, pero cuando estamos vinculando routers, como son dispositivos con, con mayor capacidad de memoria y capacidad para actuar como tanto como estación primaria o secundaria, bueno, se utiliza el modo normal. Y bueno, se va a contestar con una trama no numerada también, que le dice que acepto la solicitud. Así como está la respuesta de aceptar solicitud, también está la respuesta de que no se acepta, ¿no? Obviamente. En el medio, donde están todos esos puntitos, vamos a tener distinta transmisión de datos. Ya vamos a ver cómo funciona esa transmisión. Y una vez que terminamos, vamos a tener el mensaje de desconexión y esa aceptación, obviamente, de la desconexión. O sea, el método para conectar y desconectar es mucho más sencillo que el método utilizado por TCP. ¿Ah? Bien. Una vez que tenemos la conexión, vamos a hacer la transferencia de datos. Entonces, ¿cómo hacemos la transferencia de datos? Bien. De la misma forma que hacíamos en TCP, los datos van a estar en un buffer y se van a transmitir en el formato FIFO. O sea, primero que entró al buffer va a ser lo primero que vamos a sacar del buffer. En este caso no tenemos puteros de urgencia, es mucho más sencillo. Es lo que llegó, transmito. Bueno, en este caso lo primero que hago es transmitir una trama de información en el cual yo le estoy diciendo, te estoy mandando mi trama 0, en este caso el NS es el número de trama, S de sender, que te estoy mandando, y el número que espero recibir de vos es la 0. ¿no? Eso es lo que le estoy indicando en el primer paquete. La estación B, como también tiene datos para entregarme, le dice, ok, te mando mi 0, porque era lo que vos estabas esperando, mis datos, mi 0, y espero tu 1. En la segunda vuelta, la estación A le dice, te envío mi 1, espero tu 1, y envío mi 2 y espero tu 1. O sea, le mandó 2 tramas de información seguidas. ¿Por qué? Porque la ventana que estamos trabajando, la ventana deslizante que estamos trabajando, me permite mandar más que una única trama. La estación B recibió correctamente ambos paquetes. ¿tá? Ambas tramas las recibió correctamente. Entonces, ¿qué hace la estación B? Cuando tiene datos para mandar, le dice, te envío mi trama 1 y espero que me mandes tu trama 3. ¿Qué quiere decir con eso? Que la trama numerada como 1 y como 2 las recibió correctamente y ahora está esperando que yo envíe mi trama 3. Bueno, envío la trama 3, le digo, espero tu 2, y de golpe la estación B me manda 2 tramas seguidas indicando que me envía la trama 2 y la trama 3. ¿tá? Esperando siempre mi 4. Como yo no tengo más datos para enviar, lo que voy a hacer es contestarle diciendo receptor ready, quiere decir, sigo esperando que vos me mandes información, espero tu trama 4. ¿Hasta acá se entendió? Este es el caminito feliz. ¿Se entendió todo? Sí, profe. ¿El Sí, I qué profe. significa? ¿O la L esa? Es una I. Es la Una I. trama de información. Ah, perfecto, gracias, profe. Vamos a ver que tenemos trama de información. Ya les dije, tenemos tramas de información, tramas de supervisión y tramas de control o no numeradas.
En este caso, la I está indicando que es una trama de información. La última, que es RR, es una trama de supervisión. Y no le pongo la S adelante, que se lo podría haber puesto, indicando que era una trama de supervisión, pero bueno, nada, acá es un código el que estoy mandando indicando receptor ready. No tengo nada para transmitir, pero estoy dispuesto a recibir. Eso significa receptor ready. ¿Está? Bien. Vamos al primer problema. Tengo el receptor ocupado. Estación B manda una trama de información en donde dice, te mando mi 3, espero tu 0. Eso es lo que está diciendo la estación B. A contesta, receptor no ready, quiere decir que A no puede mandar, no puede recibir información, ¿está? Pero que recibió correctamente esa trama. Entonces le dice, receptor no ready, espero tu 4. ¿Está? Cuando tengas, como tiene más información para enviar, le está diciendo, no puedo recibir más información, pero la próxima vez que me envíes, envíame la 4. ¿Por qué? Porque la 3 que me enviaste la recibí bien. Bueno, entonces la estación B empieza el polling, empieza a preguntar. Dice, receptor ready, quiere decir, yo, máquina B, estoy dispuesto a seguir trabajando, espero tu 0. Cuando quieras, espero tu 0. ¿Qué contesta la estación A? Sigo sin poder recibir más datos, pero voy a esperar tu 4. Y le contesta con fin porque no tiene nada para transmitir. Al rato pregunta la estación B, receptor ready, espero tu 0, te pregunto. Y contesta, receptor ready, espero tu 4, y le manda el bit de fin prendido. Entonces, cuando recibe el mensaje receptor ready, ahí le envía la trama de información numerada como 4 porque es lo que está esperando y sigue esperando la 0 del otro lado. Entonces, con este mecanismo nos estamos resguardando de que si si el receptor de destino está ocupado por algún tipo de motivo, ¿qué puede ser el motivo? El buffer está lleno porque la pila de protocolos hacia arriba todavía no pudo extraer todos los datos que necesita extraer. Eso significa que el receptor está ocupado. ¿Ah? Ese sería el primer mecanismo de manejo de información ante un tipo de problema. ¿Este mecanismo se entendió? Sí, profe. Bueno. Y ahora vamos a ver cómo se recupera ante un rechazo de B. ¿Tá? Puede ser un rechazo de A, es lo mismo, no importa. A envía la trama de información, le envía la 3 y está esperando que llegue la 0. Inmediatamente después le envía la trama 4 y espera que llegue la 0, pero la trama 4 no llega. Y después envía la trama 5 esperando la 0. Pero en ningún momento A supo que la trama 4 no llegó. ¿Por qué no llegó? Nada, se pudo haber, no sé, cambiado un bit en el medio, el CRC no se validó, entonces el receptor anula esa trama. Pero ¿qué pasa? El receptor recibió correctamente tanto la trama 3 como la trama 5. Entonces, ¿qué hace? Le manda un rechazo a B, le manda un rechazo a diciendo, no recibí la trama 4. ¿Tá? Entonces, ¿qué hace A? Por las dudas, envía la trama 4 y la trama 5. ¿Tá? Porque es un rechazo simple en este caso. Entonces, envía la 4 y envía la 5.
Y de esa forma, lo que nos estamos garantizando es que la transmisión fue completa. ¿Se entendió esta recuperación ante un problema de rechazo? Sí, profe. Ok. En este caso, depende del modo en que esté trabajando y depende de la versión de protocolo que estemos utilizando, como se darán cuenta, con tantas versiones o con tantos años que hubo modificaciones al protocolo, puede ser que ante un rechazo haga un rechazo simple, como en este caso, rechazo la 4 y retransmito 4 y 5, o indique un rechazo selectivo, en este caso el comando sería un sreg de selectivo, y solo enviaría el 4. ¿tá? Tiene que ver con el modo de operación en que esté y qué versiones tengan tanto la terminal primaria o secundaria o las combinadas. Esto funciona para todos los tipos de modo de operación. Bien. Y este es lo último que vamos a ver. Es una recuperación ante un timeout. ¿Recuerdan el timer que les indiqué al comienzo, antes de que empezáramos a ver todos estos tipos de comunicaciones? En este caso, tenemos cómo nos recuperamos ante un timeout. Yo primero mando una trama de información, te envío mi 2, espero tu 0. Enseguida mando una trama de información, te mando una trama de información te mando mi 3, espero tu 0, pero ¿qué pasa? En el segundo tiempo en que yo le estoy mandando el paquete, me llega una confirmación de receptor ready. Recuerden que RR significa receptor ready, diciendo espero tu 3. Entonces, mientras yo envíe la trama 3 y estoy esperando a que llegue, mi timeout, estoy esperando que llegue la confirmación, ¿no? En este caso sería o el receptor ready diciendo espero tu 4 o una trama de información diciendo espero tu 4. Como no llega el timeout, lo que voy a hacer es, con un receptor ready, le voy a preguntar si él está disponible, o sea, yo le estoy inquiriendo, por eso está el bit de pooling prendido, le estoy requiriendo como que yo estoy esperando que él me transmita y le estoy pidiendo por su 0. Entonces, ¿qué va a hacer el receptor, la estación del otro lado? Si le llegó bien ese paquete, va a mandar un receptor ready, en este caso indicando que la última trama que recibió correctamente es la número 2, en este caso dice receptor ready, espero tu 3, porque quiere decir que la 2 la recibió correctamente, y manda con el bit de fin encendido. Al hacer eso, ¿qué va a hacer la estación A? Va a retransmitir la trama 3, o sea, voy a transmitir mi trama de información con el número 3 y sigo esperando su 0. Como estación B no tiene ningún dato para enviar, va a contestar con receptor ready y el número 4. O sea, para lo que yo tenía como en TCP el bit de acknowledge y usaba los números de secuencia indicando los bytes, en este caso nosotros tenemos que las confirmaciones lo puede hacer tanto las tramas de supervisión como las tramas de información con el campo de lo que estoy esperando. Y acá terminamos. ¿Dudas, consultas y preguntas sobre HDLC?
De mi parte no, profe. Ok. ¿Alguien? ¿Dudas, consultas y preguntas? Porque si no, la teoría la terminamos acá. Así como hablé del tiempo y forma hace un rato, no se olviden de entregarme los trabajos prácticos que faltan, tanto de ruteo como el de Wireshark que vimos la clase esta que pasó. Y si Dios quiere, nos vemos el miércoles. Listo, buenísimo, profe. Buen fin de, profe. Buenísimo, Bueno, profe. gente, Buen fin de. que la pasen bien. Buen fin de, profe. Igualmente, profe. Chau, gente.